Hace un tiempo tuve una entrevista en vivo con Cuervo Oscuro. Esta la realizamos en TikTok. Fue increíble la experiencia. Llegaron muchas personas interesadas en el tema, pero lamentablemente cuando decidimos descargar esa entrevista para subirla aquí a YouTube, lamentablemente subió con muchos cortes y con cosas que tuvimos que resolver. Por lo tanto, decidimos volver a hacer estas mismas preguntas y él ayudarnos con las respuestas. Vamos pues entonces con 10 verdades acerca de el culto a la Santa Muerte. Cuervo Oscuro es una persona que lleva muchísimos años dentro de la práctica de la Santa Muerte. También ha dado muchos cursos, ha enseñado, se dedica justamente a quitar estos mitos que rodean a un culto nacido en México y que ha creado muchísima polémica. ¿Cómo es que te interesas por el culto a la Santa Muerte? ¿De dónde surge esto para ti? Muy buenas noches, Budulicius. Un placer estar aquí. Para los que no me conocen, yo soy Cuervo Oscuro, un devoto y un brujo de la Santa Muerte. Cuervo Oscuro y la cuenta Cuervo Oscuro están dedicadas a informar y divulgar el culto a la Santísima Muerte. Es muy interesante esta primera pregunta, el cómo inicia Cuervo Oscuro en este camino. Y aquí nos vamos a ir hasta la niñez, porque realmente que todo esto comenzó desde niño. Desde niño yo sentí una atracción por el lado oscuro, por el lado siniestro. Estamos hablando desde el cine hasta la música y también hasta la vestimenta. Desde muy chico yo vi a mi abuela practicar brujería, o lo que llaman modernamente y actualmente brujería católica, que más bien en ese tiempo era curanderismo. Ella y sus amigas practicaban lo que es el curanderismo con diferentes santos, inclusive con la Virgen de Guadalupe. Ella tenía varias cámaras rituales totalmente blancas, con mesas blancas, con un montón de copas, santos, velas y de todo. Y yo recuerdo haber visto a mi abuela practicar este tipo de magia que hoy llamo ceremonial y también hacer varios rituales o hechizos para que se cumplieran algunas cosas como la salud, la riqueza, el amor y sobre todo la protección en la familia. A mí comienza a despertarse un interés por la magia y la brujería debido a que yo cuando era chico tenía muchas pesadillas, sufría de terrores nocturnos, que ya lo he hablado en otro video en mi canal Cuervo Oscuro, en el cual cómo inició todo esto y este camino, porque desde muy chico yo veía cosas y viajaba al astral inconscientemente. Cuando yo sufría de estos terrores nocturnos, mi abuelita se juntaba con todas sus amigas, las cuales también eran curanderas o lo que llaman también hoy actualmente brujas, en las cuales se reunían y me limpiaban con varios tipos de hierba, y una de las que yo más recuerdo y la que se convirtió en mi favorita es la albahaca, la cual al barrerte con ella y dormirte al final con ella abajo de tu almohada quita las pesadillas y los terrores nocturnos. Desde ahí comenzó mi interés por la magia, mi interés por la brujería y por lo que hacían ellas, las señoras ya grandes que se juntaban en las noches a hacer oraciones, invocaciones a diferentes santos, rezos con un montón de velas. Mi abuelita juntaba mucha gente en su casa que se reunía a hacer este tipo de oraciones y rezos. Por mi parte me comenzaba a llamar la atención lo que hacía la mesa, las velas, los llamados, pero yo tenía un lado más oscuro, un lado más siniestro. A mí me gustaba más lo que es en cuanto a música, el lado oscuro, el rock and roll, el black metal, el death metal, el cine de terror, el gore, entre otras cosas. El color negro siempre ha sido uno de mis favoritos. Por lo tanto, a mí me comenzaba a llamar más la oscuridad y el lado siniestro. Todos hemos conocido que a lo largo del tiempo existe lo que llamamos bueno y malo, ¿no? Los ángeles, los demonios, el lado espiritual de la luz y el lado espiritual de la oscuridad. Por mi parte, mi interés era más el lado de la oscuridad, la senda siniestra, o lo que llamamos el sendero de la mano izquierda. Entre los santos que veneraban las amigas de mi abuela, había uno
que despertaba un interés muy profundo en mí. Ella tenía un cráneo como cara y tenía una túnica negra. Portaba ella una guadaña. A mí me llamaba muchísimo la atención esa imagen de ella, pero realmente no me dejaban estar tanto tiempo en el cuarto donde estaba este santo, que yo después entendí que era la Santa Muerte. Mi interés por la magia y por la brujería comenzó alrededor de los 10, 11 años, donde yo comencé a despertar un interés. Yo recuerdo que robaba las velas de mi abuelita y las encendía, conectando con el elemento fuego para hacer más grande la llama de la vela, entre otras cosas. Mi interés por la magia siempre fue muy profundo, de querer investigar, de querer saber, pero sabemos que en los 80s, en los 90s, cuando uno era pequeño, realmente no existían los grandes libros que hoy tenemos y que nos sirven para poder estudiar, aprender, invocar y conjurar. Yo comencé a trabajar la magia y la brujería primeramente con los elementos tierra, aire, fuego, agua y en conexión con ellos. Cuando yo decidí crecer más en mi ámbito espiritual, mágico y brujil, al yo tener este interés por este santo que yo había visto, también despertaba algo en mí. Mi familia, mi madre, es cristiana y lo que hacía mi abuela tenía que ver mucho con la religión católica o la santería católica. Por lo tanto, había un miedo muy profundo que se había guardado en mí, y este era el miedo a morir. El cristianismo siempre te habla de la muerte, que hay después de la muerte, el cielo, el infierno. Cuando yo era niño, yo sufría un miedo muy profundo y que estaba muy arraigado en mí, que era el de la muerte, el morir. Yo no quería morir y tenía miedo de que la gente a mi alrededor, mi familia, también muriera. Cuando yo decido invocar a la Santa Muerte, era con un objetivo principal, y esto fue a los 13 años. Cuando yo decido invocarla, llamarla, no fue con una invocación que encontramos hoy día en los libros, fue con unas palabras que venían del corazón y con un deseo de perder el miedo a la muerte y que ella se manifestara ante mí. Y eso fue lo que sucedió. Yo comencé el culto a la Santa Muerte a mis 13 años, haciendo un llamado a la muerte, acercándome poco a poco a ella y ella mostrándose ante mí. Con ella perdí el miedo a la muerte y entendí que la muerte es transformación, que la muerte no trae dolor y no te arrebata a las personas, que la muerte trae sabiduría, trae conocimiento para que estés preparado para cuando toque la hora de morir. Y por eso desde mis 13 años hasta hoy sigo en el culto a la Santísima Muerte. El culto a la Santa Muerte es uno de los más asociados con cosas negativas, que si solamente personas que consumen ciertas sustancias, que personas que tienen una vida no apropiada, ¿en realidad crees que esto es así? ¿O de dónde crees que surge este tipo de señalamientos? Exactamente, Budulicius. El culto a la Santísima Muerte tiene una mancha muy grande debido al miedo y al desconocimiento sobre el culto a la Santísima Muerte. En la década de los 90s y los 2000 todavía existía mucho miedo al culto a la Santa Muerte y muy pocas personas se atrevían a decir soy devoto a la Santa Muerte. Pero había algunos que sí se atrevían a decirlo. Eran aquellos que eran relacionados con el crimen o los crímenes. Eran aquellas personas que se dedicaban a ciertos trabajos no muy buenos, que digamos, y fuera de la ley específicamente. Este tipo de personas se encomendaban a la Santa Muerte para que cuidara sus vidas mientras ellos se dedicaban al crimen. Y estas personas no temían a ser juzgados ni criticados, y eran quienes ellos expresaban que eran devotos de la Santísima Muerte. Eran aquellos que al principio veíamos con sus cadenas, veíamos con sus tatuajes de la Santísima Muerte, ya que ellos se los tatuaban como protección. Entonces, uno de los primeros que comenzaron a perder el miedo y a divulgar y a difundir el culto a la Santa Muerte, queramos o no, son ciertos grupos criminales que hicieron que también la Santa Muerte fuera
en México un poco más elevada y su culto también fuera más respetado. Entonces, aquí vemos que la Santa Muerte no distingue entre color de piel, entre clase social. La Santa Muerte cuida, protege y bendice a quien se encomienda a ella. Y ellos así lo hacían. Se encomendaban a la Santa Muerte pidiendo protección, ayuda. Muchas personas están metidas en este tipo de situaciones y trabajos porque no les queda otra. Porque nacieron en un lugar en el que no hay trabajo, en el que no hay dinero, y muchos de ellos son obligados a vivir estas vidas. Y hay que entender que sí, el culto a la Santa Muerte por muchos años fue relacionado con el crimen o los nar, que es como lo llaman, los narcosatánicos, también los pueden llamar por ahí actualmente, que son aquellos que se encomendan a la Santa Muerte como a Satán o a Lucifer para pedir protección y ayuda mientras hacen pues sus fechorías. Entonces, realmente sí estuvieron involucrados ellos en la divulgación y en fomentar y perder el miedo a la Santa Muerte y en que se hiciera más constante. También lo vemos en diferentes corridos, música relacionada con esta y organizaciones criminales que se encomendaban a la Santa Muerte. También por eso mismo fue que el culto a la Santa Muerte fue creciendo. Ahora, la Santa Muerte no está involucrada ni todas las personas que pertenecen al culto a la Santa Muerte o que creen en la Santa Muerte significa que son criminales o cometen algún tipo de delito. Esto es totalmente erróneo. En el culto a la Santa Muerte hay de todo. Hay madres, padres, hijos, sobrinos, hermanos, primos, con diferentes clases sociales. Desde el obrero hasta el jefe de una empresa, hasta una persona millonaria puede ser devota de la Santísima Muerte. La Santa Muerte está para todo aquel que quiera encomendarse a ella, que quiera llamarla, que quiera invocarla, con un corazón sincero y honesto, sin importar qué color de piel seas, si seas hombre, si seas mujer, si seas gay, si seas trans, no importa. Para la Santa Muerte, ella no ve eso, ella ve tu corazón. Ahora sí, hay personas que cometen ese tipo de crímenes que se encomiendan a la Santa Muerte, pero la Santa Muerte es ella quien sabrá si lo protege o no, y es ella cuando sabe que se acaba su lección y es momento de trascender. Pero realmente el culto a la Santa Muerte no está involucrado en el crimen ni con las personas que cometen crímenes, sino que hay personas que se dedican a esto, que se encomiendan a ella. Pero no todas las personas que somos devotos de la Santa Muerte hemos cometido algún delito o somos criminales. Hay madres, hay abuelas, hay hermanas, hay absolutamente de todo y con diferentes trabajos, como lo acabo de decir anteriormente. Así que no debe ser involucrado el culto a la Santa Muerte ni la Santa Muerte con este tipo de personas o crímenes que hacen las personas. No debe ser involucrado ni vinculado directamente. Si hay alguna persona que se dedique a hacer esto y se encomienda a la Santa Muerte, está bien, puede hacerlo, porque cualquier persona puede encomendarse a ella y pedir su ayuda. Al final la Santa Muerte sabrá si se la brinda o no. Mucho se ha dicho de dónde viene el culto a la Santa Muerte. Muchos incluso están diciendo que es un culto nuevo. Otros nos dicen que este culto viene justamente desde nuestros antepasados, que viene de Mictlantecutli y Mictlantecihuatl. ¿De dónde viene en realidad este culto? Es verdad que actualmente hay mucha confusión acerca del origen del culto a la Santísima Muerte debido a tanta mala información que hay en las redes sociales y a personas que se empeñan en decir que la Santa Muerte es la Virgen María, por ejemplo, relacionándola directamente con el catolicismo y con Jesucristo. Hay otras personas que también han dicho que la Santa Muerte es el mismísimo Jesucristo. Y hay otras por ahí que no, que es la hija de María Magdalena y Jesucristo. Realmente el culto a la Santa Muerte no tiene nada que ver con la religión católica, ni con la religión judio-cristiana, ni judía. No tiene absolutamente nada que ver. El culto a la Santa Muerte tuvo un sincretismo que ayudó a que el culto a la Santa Muerte también creciera, ya que nosotros estamos arraigados
a una religión que nos impusieron después de la conquista. Y esta religión fue obligada a que nosotros la creyéramos, fuimos sometidos a ella y nos puede costar muchísimo arrancarla de nosotros. Pero algo que hay que entender es que el culto a la Santa Muerte no pertenece al catolicismo, no es la Virgen María, no es Jesucristo ni tampoco es la hija de Jesucristo y María Magdalena. La Santa Muerte es la mismísima muerte. Y sí, en nuestras raíces aztecas encontramos al dios de la muerte llamado Mictlantecutli y a la diosa de la muerte llamada Mictecacihuatl, quienes eran los dioses del infierno y de los muertos, quienes reinaban en los 9 infiernos, y el último era llegar hasta ellos, donde podrías quedarte con ellos o volver nuevamente a la tierra. El culto a la Santa Muerte es un culto moderno a Mictlantecutli y a Mictecacihuatl. Y podemos ver que desde 1965 comienza a hacerse más moderno debido al sincretismo católico, debido a que hay personas que no quitaron el catolicismo de ellos y decidieron incluir a la Santa Muerte en su creencia. Pero el origen de la Santa Muerte viene de un culto más antiguo azteca a los dioses de la muerte y del inframundo, llamada Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Entonces aquí vemos que hay una gran confusión de muchas personas que no se ponen a investigar y que simplemente creen lo que ven en una red social. Yo recomiendo que comiencen a investigar sobre el origen del culto a la Santa Muerte, que también viene y nace en 1965 en Hidalgo, que más que nacer es que se renueva, renacimiento, porque el culto a Mictlantecutli y el culto a Mictecacihuatl ya existía antes de la conquista, antes de la religión católica, que vinieron a imponérnosla y a someternos a ella. Y también podemos encontrar que al mismo tiempo, en otros lados del mundo, pueden ver a la muerte con diferentes nombres. Acá en México y en nuestras raíces aztecas la vemos como el dios Mictlantecutli y la diosa Mictecacihuatl en este culto moderno llamado Santa Muerte. Pero la muerte tiene muchos nombres, muchas máscaras y muchos disfraces. Dentro del culto a la Santa Muerte, ¿hay sacerdocios? Muy buena pregunta. En el culto a la Santa Muerte existe el sacerdocio. Y es que actualmente vemos en TikTok, en Instagram y en diferentes nicknames que se catalogan como sacerdote de la Santa Muerte. Realmente en el culto a la Santa Muerte no existen los sacerdotes. No existen porque el culto a la Santa Muerte, como bien lo dice, es un culto y no una religión. El culto a la Santa Muerte nace en México, específicamente en Hidalgo, México, en 1965, pero actualmente está expandido por todo el mundo. No puede llegar alguien a decir, yo soy el sacerdote de la Santa Muerte, todos escúchenme, porque esto no es así. Y gente que cree esto necesita despertar. No existe el sacerdocio en el culto a la Santa Muerte. Puede haber personas que creen ellos grupos o aquelarres, que dentro de esa aquelarre, dentro de ese grupo, pueda existir alguien con un nombre, con un cargo como el sacerdocio. Puede ser. Pero decir yo soy el sacerdote de la Santa Muerte, todos escúchenme, soy el verdadero sacerdote, soy el que tiene la verdad, es una absoluta mentira. Lo que me parece más confundido y un poco aberrante es que esta gente toma el papel del sacerdote como en la Iglesia Católica. Se pone la túnica, inclusive tienen un Cristo atrás, entre varias cosas que uno dice, amigo, no estamos en un domingo de misa. Es un culto
a la muerte, no una religión. Y el culto a la Santa Muerte también es libre. ¿Qué significa esto? Que tú puedes ser libre de creer que la Santa Muerte y el sincretismo del catolicismo, puedes hacerlo, como también puedes seguir el culto a la Santa Muerte donde solamente es la Santa Muerte, Santa Muerte, Santa Muerte. ¿A qué me refiero con esto? En que las personas que van con el sincretismo católico suelen primero pedir permiso a Jesucristo, invocar al Ave María, entre varias oraciones o rezos católicos que incluyen en la devoción a la Santa Muerte. Por otro lado, el culto de la mano izquierda, que es el culto que yo estoy informando, difundiendo, que es el culto que muchos llamamos el culto verdadero a la Santa Muerte, en el que no se incluye el catolicismo, no se incluye este sincretismo, en el que las oraciones e invocaciones son directamente a la Santa Muerte, con ella directamente, sin permiso de nada. ¿Permiso de qué? La muerte existe y está en todo el mundo. Ahora, este tipo de personas que se hacen llamar sacerdotes simplemente lo hacen para elevar su ego y que la gente crea que son importantes, y sobre todo que al ponerse este nombre como sacerdote, la gente les toma más importancia a lo que ellos escuchan, que ellos dicen. Entonces simplemente lo hacen para elevar su ego. Pero el sacerdocio o el sacerdote del culto a la Santa Muerte nunca ha existido, nunca existirá y no existe. Algo que escuchamos es cuídate, no te acerques o no estés con alguien que sea devoto de la Santísima porque probablemente ya te puso en el altar o ya te entregó. Porque se dice que las personas que son adeptas a este culto deben entregar a alguien que aman, solamente por pedir un favor. ¿Es verdad? ¿En verdad necesitamos entregar a alguien por ser partícipes de este culto? Yo creo que esta es la leyenda urbana más popular en el culto a la Santa Muerte, ya que hay muchas personas diciendo por ahí que si la Santa Muerte te concede un favor, escucha tu petición o te cumple algo, ella te va a pedir que tú ofrendes a un familiar tuyo. Y nada más erróneo que esto. Primero, ver que todos estos mitos y estas leyendas, estos chismes diríamos, vienen de personas que nunca han pertenecido al culto a la Santa Muerte. Vienen de personas que principalmente o son católicas, cristianas y odian el culto a la Santa Muerte. Lo odian por miedo, porque temen lo que desconocen. Y al temer lo que desconoces, decides inventar cosas de él, escuchar leyendas urbanas y hacer caso a lo que dicen por ahí, en lugar de vivirlo por ti mismo, vivir la experiencia, que nadie te lo cuente, que tú lo vivas. Estos rumores son totalmente falsos. La Santa Muerte jamás pide que ofrendes a una persona ni energética, ni espiritual, ni físicamente. En el culto a la Santa Muerte no hacemos lo que llaman sacrificio humano, ni tampoco no se nos permite ofrendar personas energéticamente o espiritualmente, porque es algo que no nos pertenece y es algo que la Santa Muerte jamás pediría, que tú quites la vida, que tú ofrendes a alguna persona energética, no está permitido en el culto a la Santa Muerte. Si tú te atrevieras a querer ofrendar algo como esto, inclusive la Santa Muerte se pondría en contra de ti. Y realmente que en lugar de obtener un favor, tendrías un reclamo de parte de ella. ¿Quién te crees para quitar la vida? ¿Quién te crees para ofrendar a alguien energéticamente? ¿Quién te crees para ofrendar el espíritu de una persona que no te pertenece? Por otro lado, el ver cómo la gente inventa este tipo de cosas para meter miedo a la gente, para que no entren a estos cultos que desconocen, nos habla de que estos cultos traen sabiduría, traen transformación y traen cambio, que es lo que realmente significa la muerte. Al traer sabiduría y transformación, cambia tu ser, cambia tu energía, cambia tu espíritu. Y ya no vas a aceptar
la creencia de otras personas sin fundamentos. Entonces el miedo a que la gente esté despierta, a que la gente tenga sabiduría, es porque inventan este tipo de rumores, porque quieren que sigas dormido y sometido a las religiones dogmáticas, en la creencia de un Dios tirano, que no te deja cuestionar, que no te deja aprender y no te deja despertar. De ahí vienen todos esos mitos y leyendas urbanas alrededor del culto a la Santa Muerte. La Santa Muerte jamás pide un sacrificio físico, espiritual y mucho menos energético. De ninguna forma. La Santa Muerte quiere ver bien a su devoto. El devoto que se entrega de corazón, honesto y sincero, es escuchado. Y lo que necesite ese devoto se le cumplirá por la Santa Muerte. Sin ningún sacrificio físico, espiritual, ni tampoco energético. Porque al tú acercarte a esta diosa, puedes obtener sus favores, siempre y cuando seas sincero y honesto con ella y contigo. Las ofrendas que nosotros damos son simbólicas. Y hablamos de frutas, hablamos de licores, hablamos de semillas, inciensos, velas, inclusive hierbas. Pero nunca, nunca personas. Justamente hablando acerca de favores, ¿cuál es tu opinión acerca de las personas que solamente buscan a la Santísima porque les haga un favor? Lejos de la cuestión devocional, se enfocan en que me tienes que hacer un favor, me tienes que hacer un milagro. ¿Cómo ves esto? Sí, en definitiva, hay muchas personas que solo se acercan a la Santa Muerte para pedir algo. Sí hay personas también que no son sinceras con ella. La Santa Muerte, lejos de lo que la gente cree, ella todo lo ve, ella todo lo escucha, ella todo lo sabe. Cuando tú te acercas a la Santa Muerte solamente con un interés, solamente porque quieres que te cumpla algo específico, principalmente nos perdemos de indagar en la historia de la Santa Muerte y comienza una confusión, primeramente en nosotros, que eso puede conllevar a invocar un egregor, a formar un egregor y a estar alimentando un egregor. Las personas que solamente se acerquen a la Santa Muerte para pedir y pedir y pedir, tienen algo que es la confusión. El creer que la Santa Muerte es el genio de la lámpara y que su obligación es escuchar todas sus peticiones y cumplirlas al pie de la letra. Y hay gente que hasta se enoja. Se enoja, le quitan las manitas, se enoja, le quitan la guadaña. Un verdadero devoto jamás va a quitar una manita ni una guadaña de la imagen de la Santa Muerte por el respeto, por el amor, por la devoción que siente por ella. Una persona que solamente está pidiendo favores, créeme, que no se te cumplirán. Y si se cumplen algunos, porque hay gente que sí se acerca a ella a pedir algo, pero ellos a cambio también dan algo. Nada, como dicen, es gratis. Entonces, cuando ellos cumplen, también se les concede. Sí puede pasar. Hay situaciones en las que sí se cumplen cosas a personas que solamente hacen una petición, pero que más adelante se acercan al camino de la devoción de la Santa Muerte, al ver su respuesta. Porque sí, como dicen por ahí, la Santa Muerte es muy milagrosa, pero la Santa Muerte no cumple caprichos. La Santa Muerte trae a tu vida lo que necesitas: trabajo, salud, protección, siempre y cuando seas sincero y honesto con ella. Pero si tú crees que va a traer a tu ex, el que te mentía, el que te engañaba, el que te golpeaba, estás muy mal. La Santa Muerte siempre va a quererte verte crecer, no te va a querer ver atrás y te alejará de las personas
que son envidiosas, de las personas que no te conviene tener en tu camino, que no te van a ayudar a avanzar. La Santa Muerte es crecimiento constantemente. Y yo creo que replanteemos un poco el solo acercarnos a dioses y deidades para estar pidiendo deseos, porque la magia y la brujería no se trata de estar pidiendo quiero esto, quiero lo otro. Se trata de cambiar nuestro espíritu y elevar nuestra energía, de conectar con los dioses y diosas que llamamos e invocamos para hacer una conexión directa desde adentro, despertándolos desde adentro con nosotros. La magia y la brujería y el culto a la Santa Muerte no es para estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. No son el genio de la lámpara. Replantéense bien y hagan un acercamiento sincero, honesto, y verán el cambio en su vida y en su espíritu. Viendo toda la información que muchas veces está cargada más del lado negativo, ¿qué consideras que ha hecho más daño al culto? ¿La iglesia con todo este argumento de que la Santa Muerte es algo malo o Hollywood con sus películas, series y un sinfín de historias que muchas veces ponen al culto a la Santa Muerte como algo muy malo y peligroso? Yo creo que ambas. Yo creo que ambas, Voodoo, porque realmente mucho del cine y de las películas vienen de estas creencias, de estas religiones. Personas que producen estas películas donde ponen a la Santa Muerte. Primero, acá en México hay varias películas que ponen a la Santa Muerte específicamente relacionada con el narco y con los crímenes y los criminales, que también es algo que viene de que han visto y han escuchado relación con la iglesia. Ahora, la iglesia también dice que la Santa Muerte es el enemigo de Dios, que la Santa Muerte es el demonio. Entonces después vemos películas donde aparece la Santa Muerte como un demonio, donde aparece la Santa Muerte atacando personas, atormentando, metiendo miedo, inclusive quitando vidas con su guadaña. Entre varias otras cosas que principalmente el simbolismo de la guadaña, de la Santa Muerte, no está en relación con ir a quitar la vida, más bien con abrir el camino. Y con eso también quiero invitarlos, aprovechando el espacio, para invitarlos este agosto 13 del 2025, que inicia nuevamente el curso a la Santísima Muerte, el Camino Devocional Módulo 1. Y pueden mandarme mensaje a mi Instagram, Soy Cuervo Oscuro, para ponerse en contacto. El módulo 1 cuenta con alrededor de 13 clases y el cual se da en un día específico de cada semana con un horario accesible para las personas, y también se suelen grabar las clases para las personas que no asistan una o dos veces. Poner atención, indagar en la historia y el culto de la Santa Muerte es importante, por eso los invito a asistir a este curso, módulo 1 del culto a la Santa Muerte, el Camino Devocional. Manden mensaje a Instagram, Soy Cuervo Oscuro. Siguiendo con la respuesta, yo creo que ambas han afectado, pero inclusive hasta las mismas personas, ya no nada más la iglesia, sino otras mismas personas que dan mal testimonio, que hablan mal o que inventan cosas de la Santa Muerte. Por ejemplo, este nuevo mito o dicho de que entregué a mi enemigo a la Santa Muerte. La primera vez que yo lo vi fue en TikTok, porque en ningún otro lado yo había visto que alguien dijera entregué a mi enemigo a la Santa Muerte. Y ahí tú dices, ¿qué onda, no? Entonces también vemos después a la iglesia decir que ella quita a un familiar, cuando la Santa Muerte jamás va a querer ver a su devoto triste o decaído, que lejos de que la Santa Muerte te pida a un familiar, la Santa Muerte protege a tu familia, a tus hijos y a todo lo que tú quieres y amas, incluyendo las mascotas. Y luego vemos a las películas involucrándola con un demonio o haciéndola ver como con un lado más oscuro. Que sí, la Santa Muerte tiene su lado oscuro, porque la Santa Muerte es luz y es oscuridad. Pero realmente decir como tal que es un demonio que posee a las personas o que va y con su guadaña arrancar cabezas, me parece
muy erróneo y que, bueno, es parte del cine y el entretenimiento, pero dejan una mancha muy fuerte en el culto a la Santa Muerte. Tanto las personas como la iglesia y el cine. Yo creo que por eso mismo este culto es para valientes y no es para todo. Si tú pierdes el miedo a ver una imagen de la Santa Muerte, como vemos aquí, si vas perdiendo el miedo a esta imagen que tú ves con esa guadaña, con ese mundo, con esa túnica, con ese cráneo y estos cráneos, ya tienes un avance en el cual puedes obtener la sabiduría y el conocimiento. Pero el culto no es para todos y la Santa Muerte tampoco. Es para los valientes. En tu experiencia y con todos estos años que ya incluso has visto muchos cultos, tipos de tradición mágica, ¿qué crees que ha dañado más la magia, las creencias paganas en la actualidad? Yo creo que lo que más ha dañado a la bruja, al hechicero, al magus y a los diferentes cultos de los dioses paganos, de la brujería y la magia en general, son las redes sociales. Y no me lo entiendan a mal, sino que hay muchas personas que queremos ayudar informando, divulgando diferentes cultos, información que viene de diferentes grimorios. Pero así también en las redes sociales vemos que también hay personas que solamente inventan cosas por elevar su ego, inventan cosas por tener visualizaciones, por tener seguidores, personas que se inventan ser brujas, ser hechiceras, ser tarotistas, ser videntes, ser medium, ser mujeres medicina, chamanes, y así podríamos seguir toda la noche. Santeros, babalaos, paleros, yayas, tatas, de todo. Debido a las redes sociales y a que a lo mejor una persona estuvo viendo a otra persona que hacía esto, dijo yo también lo hago. Y si él lo hace, yo también puedo. Y si él saca dinero, yo también puedo. Entonces actualmente vemos en las redes sociales, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados, vemos diferentes personas que uno mismo que ya sabe, que ya está en esto, dices, está mintiendo, está engañando. Uno se da cuenta, pero hay muchas personas que desconocen del tema, que no son expertos o profesionales como nosotros, y no se dan cuenta. Y caen con personas, guías, maestros, que los llevan al fracaso total. Yo he conocido muchos alumnos que vienen de otros cursos, de otras escuelas, en las cuales realmente solo les inventaban cosas, solo les metían miedo, inclusive muchos que parecían exactamente una secta más que un grupo de estudio, donde les pedían sangre, donde les pedían cabello, donde les pedían ese tipo de cosas, donde les pedían pactos, donde tú dices, ¿qué onda? Solo para intimidar, meter miedo y que ellos vieran que el gran maestro, el guía o sacerdote los dominaba con esto, que él podía hacer brujería y uso de su cabello, de su sangre cuando él quisiera. Entonces yo creo que lo que más ha afectado a la magia, a la brujería, a el magus, al brujo, a la bruja, al hechicero, son estas personas que desconocen del tema, que no se ponen a estudiar, a profundizar y que solamente prenden una cámara, inventan algo, hacen un TikTok y la gente les cree. Les cree y envenenan su energía, envenenan su espíritu y envenenan lo que realmente es la brujería, lo que realmente es la magia, el camino del brujo, el camino de la bruja. Lo envenenan completamente y se pierde lo que realmente es. Y por lo mismo, mucha gente deja de confiar, creer en la magia, en la brujería, porque hay mucho charlatán por allá atrás. Así que, en definitiva, lo que ha afectado estos caminos y estos términos son las personas que fingen ser una bruja, que fingen ser un brujo, que fingen ser un chamán, una mujer medicina, que fingen ser un magus. Ese tipo de personas son las que han afectado realmente hoy en día a la magia y a la brujería. Algo que
ha sido mucho debate es que probablemente el culto a la Santa Muerte solo fue una creación para que con ese tipo de personas devotas se creara un egregor. Es decir, que lo que hoy vemos como una imagen devocionada por muchos, muchos dicen que es más bien un egregor. En tu experiencia, ¿esto es un egregor en realidad? No, en definitiva, la Santa Muerte no es un egregor. La Santa Muerte es la muerte misma y representa al dios y a la diosa de la muerte de nuestras raíces aztecas, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, en, en una unión de lo femenino, la diosa Mictecacihuatl, y lo masculino, Mictlantecutli, en una sola imagen. Ahora, lo que yo sí puedo creer que es un egregor es lo que muchas personas siguen actualmente, que es el sincretismo con el catolicismo, donde creen que la Santa Muerte es Jesucristo, donde creen que la Santa Muerte es la Virgen María, donde creen que la Santa Muerte es la hija de María Magdalena y Jesucristo. Ese tipo de creencias sí pueden llegar a formar un egregor. Eso sí, porque un egregor se alimenta de la creencia de las personas, de que ellos creen que la Santa Muerte sí es Jesucristo, de que la Santa Muerte sí es la Virgen María, de que la Santa Muerte es la hija de Jesucristo y María Magdalena. Y al tener esta creencia, alimentan y crean colectivamente un egregor que se alimenta de la energía de las personas. Por eso no es bueno seguir como tal egregores que se alimenten colectivamente de las personas, porque al final van robando la energía de esas personas. La Santa Muerte es la diosa de la muerte y podemos encontrar, como lo dije, en diferentes mitologías, diferentes nombres a la diosa de la muerte, diferentes personificaciones. Esta es la personificación que actualmente tenemos en México de la muerte. Un ser esquelético, como cuando ya no tenemos carne, piel ni músculos, portando una túnica sagrada que cambia de color, que ese es un trabajo en la magia baja y la hechicería. Solo existe una Santa Muerte, no existen varias Santas Muertes. Y la Santa Muerte en una sola imagen representa la unión del dios de la muerte, Mictlantecutli, y la diosa Mictecacihuatl, en una perfecta unión y en un perfecto equilibrio, que es el que da el impulso al renacimiento del culto moderno de la muerte, llamado Santa Muerte, sí, debido a que el sincretismo católico sirvió, como lo acabo de decir, como un puente a que el culto a la Santa Muerte siguiera creciendo. ¿Te imaginas? En esos momentos en el que la religión se te imponía y se te obligaba a creer en ella, donde derribaron completamente todos los templos antiguos de los dioses, donde no se permitía ningún otro dios más que el que ellos decían, pudo sobrevivir el culto a la Santa Muerte. Y así fue como siguió creciendo, avanzando, hasta llegar a ser el culto a la Santa Muerte que conocemos actualmente. Pero no, la Santa Muerte no es un egregor. Lo que es un egregor es creer que ella es Jesucristo, que ella es la hija de Jesucristo y María Magdalena, o la mismísima Virgen María. Has dado muchos talleres, muchos cursos, has hecho muchísimos videos para también informar. ¿Qué le podrías decir a una persona que se siente atraída por la Santa Muerte o por el culto? ¿De dónde debe iniciar? ¿Cómo debe iniciar? ¿Cómo iniciar en el culto a la Santa Muerte? Es una pregunta muy interesante y que muchas veces me hacen. Y la gente cree que es comprar una imagen, poner las veladoras y comenzar ya a hacer todo esto, ¿no? Pero no, realmente ahí no es como se inicia. Iniciemos en el culto a la Santa Muerte acercándonos a ella con un corazón sincero y honesto, sabiendo que ella todo lo sabe, que ella te conoce perfectamente, que no puedes mentirle y que no puedes engañarla.
Lo segundo es acercarte sin miedo, porque si tienes miedo ya perdiste. Y esto es en el culto a la Santa Muerte como en cualquier otro culto con cualquier otro Dios. Si tienes miedo, ya perdiste. Aquí caminamos sin miedo. Caminamos para el tercer paso con mucha confianza y con mucho amor. Hablamos de amor propio porque no puedes amar algo más si no te amas primero a ti mismo. Hablamos de confianza porque para caminar con la diosa de los muertos, la señora de los huesos, la mismísima muerte, hay que caminar con mucha confianza, sin miedo, con mucho amor y creer muchísimo en ti. Y esto no es fácil, por eso el camino no es para todos. La Santa Muerte no es para todos. Y no se comienza comprando una imagen. Inclusive tú puedes llamar, invocar a la Santa Muerte sin tener una imagen, sin tener un dije. Podemos utilizar lo que es el sigilo de la Santa Muerte también. Pero todo comienza desde adentro. Llamarla, invocarla desde adentro. Con perfecto amor y confianza, sin miedo, con un corazón sincero y honesto. Es como se comienza a caminar con ella. Ya después, llegado su tiempo, tendrás tu imagen, podrás consagrarla. Ya ha llegado el momento, podrás poner sus velas de agradecimiento, pero lo importante, los primeros pasos, es el acercamiento, la conexión y el lazo que tú crees con ella. Eso es lo más importante. Una mente estable, una mente consciente, una mente saludable. Eso es muy importante en cualquier camino mágico y brujil. La Santa Muerte, su culto, está muy enfocada en México y gran parte de Latinoamérica, pero ¿podría un extranjero, es decir, un español, un inglés, podrían ser devotos a la Santa Muerte? Sí, claro que sí. Actualmente el culto a la Santa Muerte ya está en todo el mundo. En todos los lugares lo conocen. Algunas veces es aceptada, algunas veces no. Algunas veces está empezando a escucharse, empezando a llegar las imágenes y todo lo que es el culto a la Santa Muerte en diferentes países. Cualquier persona puede ser devota de la Santa Muerte, independientemente de qué país de origen tú seas. Puedes acercarte a la Santísima Muerte. Definitivamente. Puedes estar en cualquier lugar, puede ser un español, puede ser un argentino, puede ser un chileno, puede ser un estadounidense, puede ser de cualquier parte del mundo, porque el culto a la Santa Muerte, el culto a la muerte, es y siempre ha sido universal. Actualmente el culto que nació en México a la muerte se está haciendo muy popular. Y nos encanta eso, nos encanta que estén aceptando más este lado de la muerte. Y cualquier persona puede acercarse al culto a la Santa Muerte. Pero si tú te encuentras en España, si tú te encuentras en Chile, en Argentina, en Holanda, en Alemania, que también me ven desde allá, desde todos lados me ven, yo les aconsejo que siempre estudien o busquen un guía que sea mexicano, que entienda bien el culto a la Santa Muerte y las raíces del culto a la Santa Muerte. Porque si tú después ves a un español, a un argentino, a un chileno hablando de la Santa Muerte, pero que no ha sido guiado por un mexicano en el culto a la Santa Muerte, que es donde nace el culto a la Santa Muerte, podemos estar hablando de que a lo mejor está confundiendo o está hablando de un culto que no viene realmente de México. Entonces es importante que las personas de otros países busquen un maestro, busquen un guía que sea mexicano y que tenga sus bases bien plantadas y tenga las raíces bien profundas acerca del culto a la Santa Muerte, porque como lo dije anteriormente, actualmente hay muchas personas que se hacen pasar por brujos, por brujas, por sacerdotes de la Santa Muerte, y hay que indagar bien para buscar siempre al real. Pero cualquier persona de cualquier país puede ser devota de nuestra Madre Sagrada, de nuestra Madre Bendita, Santísima y Poderosa Muerte. Hemos visto testimonios de personas que dicen haber visto a la Santa Muerte, para bien o para mal.
¿En realidad la Santa Muerte se manifiesta físicamente? Sí, hay muchas personas que afirman haber visto a la muerte, que afirman tener a la muerte aquí en carne y hueso, como dicen muchas personas, pero la realidad es que la Santa Muerte es incorpórea. Es decir, que ya no tiene un cuerpo físico, no se puede manifestar físicamente en la materia. La Santa Muerte se puede manifestar en tus sueños, que es muy común que aparezca en los sueños de los devotos para revelar algún mensaje. Se puede aparecer en las meditaciones cuando empezamos a llegar a un nivel ya llamado trance, y también la encontramos en el astral. Hay otro lugar donde las podemos encontrar y este se llama el ensueño, donde estás entre dormido y despierto. ¿Qué sucede cuando te estás muriendo de sueño y estás a punto de dormir o cuando te acabas de levantar? Que muchos devotos afirman que es cuando la ven, cuando recién se levantan entre dormidos y despiertos, o en la madrugada cuidando sus camas, cuidando su sueño, porque cuando nosotros dormimos viajamos, nos vamos, y nuestra Sagrada Santísima Muerte se queda cuidando nuestro cuerpo para que no entre otro espíritu. Pero la Santa Muerte es totalmente incorpórea, es decir, que no puede aparecer frente a nosotros en carne y hueso como dicen las personas. Mágicamente, los brujos, los magos, utilizamos diferentes métodos, y esto puede ser desde un espejo negro de evocaciones mágicas, donde la Santa Muerte aparece manifestada en el espejo y utilizando algunos inciensos puede tomar la forma ya en la evocación de la Santa Muerte, o a través del fuego también. A través de diferentes elementos en las evocaciones mágicas y rituales, y también incluyendo los espejos negros, se puede manifestar la Santa Muerte. Pero lo más normal que es que ella aparece en los sueños de los devotos, y cuando aparece hay que poner atención en qué manto aparece, poner atención en la dirección de la guadaña, si la tiene hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, si está parada, si está enojada, o la emoción que tú sientes. Sientes miedo, sientes paz, sientes felicidad. En eso hay que fijarnos a la hora de soñar con la Santa Muerte. Pero la Santa Muerte, al ser totalmente incorpórea, no se puede manifestar físicamente sin utilizar este tipo de elementos o herramientas mágicas ante alguna persona en la materia. Pues muchísimas gracias, Budulicious, por la oportunidad de hablar de la Santísima Muerte, que creo que es algo muy importante. Realmente yo siento un amor y una devoción muy profunda por la Santísima Muerte. Una de mis misiones en esta vida es divulgar y hablar sobre el culto a la Santa Muerte. Por eso los invito a mi cuenta Cuervo Oscuro, a mi página cuervooscuro.com, para que vayan y vean los blogs que hay, la información que hay, los diferentes videos que hacemos diariamente acerca de la Santa Muerte. Que todo esto se hace con mucho amor, con mucha pasión hacia la Santísima Muerte, y a que se siga difundiendo el culto verdadero a la Santísima Muerte. Muchísimas gracias por este espacio, sabes que te quiero muchísimo, y muchísimas gracias a todos los devotos que nos están viendo. Denle like, comenten amén Santa Muerte, dejen algún testimonio en los comentarios acerca de su acercamiento, su camino o devoción con el culto a la Santísima Muerte. Y no olvides que la Santa Muerte está contigo, que ella bendice tu camino. Camina con ella sin miedo, con perfecto amor y perfecta confianza, y seguro de que ella te escucha y traerá transformación y cambio espiritual, energético, que se plasmará en tu vida física en este mundo. La Santa Muerte está contigo, la Santa Muerte te bendice. Amén.